¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy lo que vamos a ver mayormente es la profundización de los roles de orador WSDC. Creo que en el formato escolar WSDC es un formato bastante importante para la comunidad de debate. Y en este taller lo que vamos a ver es qué es lo que tiene que hacer como cada orador dentro de sus intervenciones y cómo funciona cada como tipo de los roles, ¿no? Pueden pasar a la siguiente diapositiva. Lo que vamos a ver hoy son 6 puntos específicos. Lo primero es, vamos a recordar cuál es el orden de las intervenciones y cuáles son sus tiempos. Creo que es algo que ya han dado, pero vamos a recordarlo en este taller. Lo segundo que vamos a ver son los primeros discursos de proposición y de oposición, qué es lo que tiene que hacer cada uno, qué cosas fundamentales son lo que tienen que haber. Lo tercero son los segundos discursos de proposición y oposición, en qué es lo que tienen que hacer, qué cosas son importantes, qué cosas se van a descartar de manera mucho más profunda. De cuarto, hay 10 segundos, pero son terceros discursos de proposición y oposición, destacando su importancia y qué es lo que tiene que diferenciarse y qué es lo que cuál es el objetivo principal de esos discursos. Por último, el discurso de réplica, qué es lo que se tiene que hacer, cómo funciona ese discurso en particular y cómo abundarle lo que es dentro de lo que es el debate. Y por último, voy a abrir un espacio de preguntas, pero estas son preguntas generales de cualquier cosa. Yo soy una persona escolar y creo que la mayoría de los que están viendo el taller, no digo como todos, sino la mayoría, son personas iguales escolares, entonces ese espacio van a ser preguntas generales, ya sea para que me pregunten cualquier cosa, y yo estaré a su disposición de contestarla. Para esto tengo una dinámica bastante particular. Por el chat, en cualquier momento pueden poner su pregunta y en un paréntesis poner entre paréntesis lo que es pregunta general y la vamos a contestar lo que es al final del taller. Si tienen una pregunta de algo que estoy hablando específicamente, o sea, de algo en específico con lo que estoy hablando, pueden poner entre paréntesis pregunta específico o pregunta sobre tal cosa en este particular y de lo que estoy hablando. Si es una pregunta general de algo que quieren como qué es lo que les recomiendo, qué es lo que quieren saber, cosas así, me lo pueden poner como pregunta general dentro del chat. Asimismo, me pueden interrumpir cualquier momento del taller y me pueden preguntar, pueden alzar la manita, también pueden usar el chat para preguntar y yo contestaré cuando terminemos de concluir cada punto y eso. Entonces, sí, ya pueden pasar a la siguiente diapositiva. Uh, Está en la primera pestaña. Disculpe que me está dando un pequeño fallo técnico y la auto no me está reaccionando. Ok. Ahora sí. Recordemos cuáles son el orden de las intervenciones. Recordemos que existen 3 discursos constructivos. Los 3 discursos constructivos son la primera persona de proposición, la primera persona de oposición, la segunda persona de proposición, la segunda persona de oposición, la tercera persona de proposición, la tercera persona de proposición. Y existen los discursos de réplica, que son la réplica de oposición y la réplica de gobierno. Recordemos cuáles son los cruces, que son como los acabo de mencionar ahorita mismo. Los discursos constructivos duran 8 minutos con 15 segundos y los discursos de réplicas duran 4 minutos. Creo que esto es algo como que ya como que se les ha familiarizado, creo que lo vieron en el taller de ayer, nada más como ahorita lo estamos viendo de manera superficial para que recordemos cuáles son los discursos que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a ver las primeras personas oradoras, vamos a ver las segundas personas oradoras, vamos a ver las terceras personas oradoras y vamos a ver cómo se desarrollan los discursos de réplica, qué es lo que lo hace diferente a los discursos constructivos y cómo lo tendremos que abordar en lo que es en el debate cuando estamos dentro de lo que es la sala. Así que podemos pasar al primer discurso. En la primera persona oradora, tanto de proposición y oposición, hay varios aspectos que son importantes. Lo primero es la introducción de lo que es nuestra postura. ¿Qué es lo que me refiero con introducción?
Yo creo que la primera forma de que se puede introducir un caso, como somos la primera persona ahora, nosotros tenemos que ver y darle al juez lo que es nuestro caso. Creo que la primera forma se puede ver de una forma análoga al caso, es decir, hay introducciones y discursos que se pueden decir de forma una analogía. Por ejemplo, en una moción donde nos oponemos a una política que es dañina para, por ejemplo, los niños, en que no les deja tener oportunidades y queremos introducirlos, se podría ver como, por ejemplo, en panel. Un niño que vive en condiciones precarias que desea ser astronautas. Pregúntense si el Estado les ha dado alguna oportunidad para poder tenerla. Entonces, estamos aquí para demostrar por qué nos oponemos a esta política que es tan dañina para las personas. Y vamos introduciendo el caso de una forma análoga. Otra forma de introducción es de forma directa, es decir, panel, lo que haré en mi discurso es probar primero mi encuadre, luego probaré lo que es mi argumento, luego demostraremos por qué mi lado garantiza, yo qué sé, más estabilidad, porque mi lado garantiza mejor felicidad para estos niños, etcétera, etcétera, etcétera. Estas tienen que ser introducciones que sean como adaptativas a las ideas que ustedes en el tiempo de preparación van adaptando y a veces surgen de forma natural, o sea, ustedes a lo mejor están pensando sobre un caso y se les ocurre alguna analogía, y eso es muy bueno porque así le va aumentando lo que es la persuasión a lo que es su caso, y es como una forma muy bonita lo que es como introducir lo que es nuestro caso. Y asimismo, en oposición puede aplicar exactamente lo mismo. Puedes introducir tu caso a través de algo que sea adaptativo a lo que están construyendo o pensando dentro de lo que es su discurso, o también puede ser de forma directa como que panel, el lado de gobierno se equivoca en uno 2 3 lo que haremos en este discurso es uno 2 3. Entonces, esa introducción se va como adaptando a las cosas que vamos como dando lo que es en el debate. Eso lo sería lo primero, sería como introducir lo que es nuestra postura en lo que vamos como, es como presentamos el caso o qué es lo que le queremos vender al juez desde una primera instancia. Lo segundo es el marco o framing. En español, como se le conoce, como todos conocemos del formato parlamento británico, es el encuadre. La función de tu framing o tu marco es dirigir el debate a cosas que le favorezcan a tu favor. Es decir, se pueden ver, por ejemplo, caracterizaciones del debate, aclarar cuál es el contexto en donde estamos debatiendo específicamente, cuáles son los actores relevantes del debate, los valores que tienen esos actores, qué características tienen ambos mundos. Y estos encuadres siempre tienen que ser justos y siempre lo tenemos que presentar de forma justa cuando somos primeros oradores. Eh, y esto se pueden ver de dos formas. El primero es cómo traemos, como el que traemos de forma general, en el que sabemos que ambas cámaras estaremos de acuerdo, es decir, cómo se ven esos países, qué es lo que ha pasado en estos países, qué ha sucedido en estos países en específico, cosas o caracterizaciones que sean como, que sabemos que ambos van a estar de acuerdo. El segundo tipo de encuadre que puede surgir y que podemos introducir como primera persona oradora es como uno adaptativo a tu caso, que tu caso específicamente necesita. Es decir, si quieres probar, por ejemplo, un argumento sobre, yo qué sé, adolescentes, pues caracterizas cómo se ven esos adolescentes, cuáles son sus intereses particulares, cosas que le sirvan a tu argumento o a tu caso específicamente. También, por ejemplo, en una moción política que requiera, por ejemplo, yo qué sé, un modelo o un plan de acción, eso va dentro de tu cuadro. Panel, nuestra política se verá así y explicas, por ejemplo, quién hace la política, cómo se hace la política, quién afecta a la política en particular, etcétera, etcétera, etcétera. En oposición es también lo mismo, solo que las caracterizaciones que aplican a ambas bancadas se hacen en casos en específico. Es decir, si gobierno, por ejemplo, no caracterizó cómo se debería de ver los países, yo qué sé, en Occidente, pues lo puedes traer tú en oposición y explicar cómo por qué ese algo es necesario para poder, por ejemplo, que el debate se dé y también traer, por ejemplo, caracterizaciones para tu argumento en específico, los modelos, los contramodelos, etcétera, etcétera, etcétera. Como una construcción que vamos dando dentro del debate como primeras personas oradoras. Lo tercero relevante que tiene que traer el primer discurso son las cargas de prueba. A ver, y la carga de prueba no es algo, o sea, la carga de la prueba no es como algo tan complicado en sí, no es más que cosas que tienes que demostrar sí o sí como bancada. Eso tiene que venir exclusivamente, y ojo, como los primeros oradores. Y esto es algo esencial para que su caso se vaya formando y se vaya introduciendo las ideas importantes. Por ejemplo, el otro día
yo estaba teniendo una moción sobre dos clases de feminismo dentro de lo que era dentro de la militancia. El de proposición defendía que las mujeres pues tenían que aspirar a cargos importantes, soldados importantes, etcétera, y era como un modelo inclusivo. Y el de oposición eran como apoyar más desde afuera. Aquí la carga de proposición que teníamos que cumplir era primero demostrar cómo, por ejemplo, la guerra pues iba a seguir existiendo, pues para que dichos cargos importantes que desean aspirar las mujeres sea importante dentro del debate y no algo que sea como irrelevante. Y la segunda es demostrar que esa inclusión es algo efectivo. Tercero, porque solo exclusivamente desde dentro podemos hacer eso. Y con eso vamos como cumpliendo cargas de la prueba. La carga de la prueba, tal como lo especifica el manual, se pueden generar ya sea por argumentaciones en específico, como por ejemplo, si yo quiero demostrar lo que es accesibilidad, pues debo mostrar primero, demostrar que muchas personas conocen dicha cosa para posteriormente probar por qué algo es exclusivo. O esto ya puede, por ejemplo, venir de forma directa a la moción. Por ejemplo, en una moción política, debo mostrar por qué la política que estamos prometiendo es efectiva y en la contraparte mostrar por qué es inefectiva. En oposición es un poco de lo mismo, las cargas de prueba que tenemos que cumplir son como un poco de las mismas, o sea, ya sea que nos estamos oponiendo a tal cosa, pues tenemos que cumplir carga de la prueba de tal cosa y tenemos que ir como cumpliéndolas porque es algo que pues vamos introduciendo como más ideas y el caso como que vaya evolucionando junto con las cargas de la prueba y poder ir introduciendo lo que son esas ideas como importantes. Los siguientes son los argumentos junto a las mecanizaciones. Hay que tener en cuenta que muchas veces no nos dará el tiempo de desarrollar la mayoría de los argumentos que tengamos, pero siempre es bueno desarrollar uno, pero uno bien explicado y dejar introducir el otro para que el segundo orador y que él lo termine de explicar, para que haya una evolución de lo que es el caso. Más adelante explicaré esa parte del segundo orador, pero específicamente se vería como panel, en mi bancada presentaremos uno, dos, tres argumentos. El primero es sobre, yo qué sé, por qué la accesibilidad se ve mejor en mi lado. El segundo es explicarles por qué el mundo se vuelve devastador cuando optas por el mundo de oposición, etcétera, etcétera, etcétera. Y las cosas que a ustedes se les ocurran tienen que estar bien desarrollados, tienen que estar bien explicados. Siempre yo recomiendo que sea como en varios niveles porque es lo que se nos hace mucho más persuasivo a las personas que juzgamos, que es explicar por qué algo es cierto, explicar por qué algo es importante, explicar por qué algo es probable, explicar por qué algo es exclusivo. Siempre en estos cuatro niveles, porque es lo que hace que el argumento tenga una construcción y una evolución. Siempre porque es cierto, siempre porque es importante, siempre porque algo es probable y siempre porque algo es exclusivo. Siempre, siempre tiene que haber una construcción de los argumentos de esta forma, porque así el argumento tiene validez y tiene relevancia de lo que es dentro de la ronda. Porque a los paneles se les hace muy poco persuasivo un argumento que a lo mejor está solo mencionado y decimos, mi argumento es la accesibilidad. Ya, pero no han explicado por qué esa accesibilidad es algo importante. Entonces, como primeros oradores tenemos que desarrollar muy bien lo que es un argumento en específico, pero siempre en esos niveles. Ya si nos da tiempo, podemos desarrollar el segundo, al igual con esos mismos niveles de relevancia, de probabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. En oposición es un poco de lo mismo, tus argumentos, las explicaciones de por qué es importante, de por qué es probable, por qué es exclusivo a la hora que vamos como introduciendo lo que es el caso después de haber cumplido las cargas de prueba importantes de lo que era la moción, etcétera. Y por último, las conclusiones. Al final, les hemos explicado ciertas cosas, panel. Primero el encuadre, segundo esto, tercero los argumentos. Mi segundo orador explicará estas cosas importantes que hemos introducido desde el primer discurso. Y con esto podemos concluir que los primeros oradores... ¿Sí, Diego? Alguien había abierto el micrófono. Ok. Va. Entonces, podemos concluir que los primeros oradores son como las personas encargadas de introducir lo que son las ideas principales dentro de lo que es nuestro caso, de cómo lo hemos pensado dentro del prep time, de cómo lo vamos organizando, y siempre tiene que venir como, no con este orden específico, ustedes, cabe recalcar que ustedes pueden como conseguir su propio orden de lo que es
de lo que es la moción, dependiendo de cómo ustedes vean el debate, dependiendo de cómo ustedes vean introducir cierto argumento, introducir cierta carga de la prueba, cierto encuadre. Eso tiene que ver organizado siempre con su tiempo. Esto puede ser, por ejemplo, de forma muy diferente a lo que es los casos. El encuadre puede tardar 4 minutos, el encuadre puede tardar 3 minutos. Primordialmente los primeros oradores son las personas que tienen que traer el encuadre bastante bien desarrollado, porque el encuadre es esencial para que todo el caso funcione. Es decir, si tú no tienes un encuadre relevante, todo el caso no funciona. Es decir, nosotros no podemos probar un argumento sobre países en el Oriente si no hemos caracterizado cómo se ven esos países en el Oriente. Entonces el encuadre tiene que ser algo que esté bastante bien desarrollado y es una carga primordial y muy, muy, muy importante que tienen que cumplir las primeras personas oradoras, tanto de proposición como oposición, para que los argumentos posteriormente, ya sea que desarrollemos nosotros, ya sea que desarrollen los segundos oradores, ganen relevancia en lo que es el debate. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita sobre las primeras personas oradoras de proposición y oposición. Lo pueden poner ya sea por el chat o lo pueden abrir ahorita mismo en su micrófono. Si no, podemos pasar con los segundos oradores. Ok, creo que no hay preguntas sobre sobre las primeras personas oradoras. Vamos con las segundas personas oradoras. Y las segundas personas oradoras, como lo están viendo, tienen bastante puntos que son importantes. Y son personas que pues tienen un labor bastante importante de lo que es el equipo. En debate se nos tiene la idea de que las segundas y terceras personas oradoras, más en el formato World School o ya sea en parlamentario británico, las personas que siempre hablamos del segundo, se nos tiene una concepción de que solamente tenemos que refutar. Y no, ahorita vamos a aprender por qué las segundas personas oradoras no solamente son refutación y explicar por qué algo es falso, explicar por qué algo no es cierto, sino que tienen una labor bastante importante de lo que es el caso y cómo va evolucionando. Lo primero es la introducción de tu discurso. Cada rol tiene una introducción diferente. La introducción del segundo orador es recordar al juez cuál es tu estrategia primordial y cómo se va a ir centrando tu discurso. Esto lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es, por ejemplo, resumiendo la línea de tu primer orador, es decir, nuestro primer orador demostró que existían más cosas positivas de nuestro lado, o señalando un problema del debate en general, es decir, hasta ahora en el debate panel se ha ignorado el punto sobre, yo qué sé, la justicia, que es importante seguir por 1, 2, 3 razones, o si eres oposición, por ejemplo, en el lado de gobierno no han probado o no han explicado cómo su modelo se implementa en la práctica, lo cual hace que sus impactos pues no tengan sentido dentro del debate. Eso lo que permite es que se introduzcan su caso de forma necesaria y sus discursos de forma necesaria. A partir de esos puntos son importantes que deben de cumplir como segundos oradores para ser como lo más sólido. Y también es claro recalcar que no se debe seguir este orden específicamente que están viendo dentro de la pantalla. Esto va completamente a su gusto y cómo priorizan y cómo controlan su tiempo. Puede ser que, por ejemplo, las refutaciones vayan de primero, puede ser que, por ejemplo, las reconstrucciones vayan primero, pero lo importante es que ustedes se organicen bajo su tiempo y lo que ustedes vayan viendo y lo que se les vea como más necesario hacer, porque esto va como a su disposición. Pero lo que veremos a continuación es cómo se verían cada uno de los puntos para que se vean como importantes para el juez. Lo primero, la ruta de la victoria de nuestro caso. Esto se puede aplicar de tres formas distintas. Pero antes, ¿qué es la ruta de la victoria en nuestro caso? La ruta de la victoria en nuestro caso es qué es lo que nosotros le queremos vender al juez que nos hace ganadores. Es decir, si nosotros sabemos que nosotros tenemos un argumento fuerte sobre la justicia, pues nosotros sabemos que esa es nuestra ruta de la victoria. ¿Cómo identificamos esto? Esto lo podemos identificar, yo qué sé, cuando estamos dentro del tiempo de preparación, nosotros preguntamos, ¿cuál es la estrategia que tenemos que seguir o cuál es nuestra ruta de la victoria en nuestro caso? Esto lo tiene que desarrollar bastante bien lo que es el segundo orador y dejar claro al panel lo que es esta específicamente. Y como dije, se puede explicar de tres formas distintas.
La primera es definiendo los criterios claros de adjudicación, qué es lo que más importa dentro del debate. Por ejemplo, panel, el debate debe juzgarse por quién logra mejor bienestar para la mayoría de las personas. Panel, el criterio más importante aquí es la protección, porque es, yo qué sé, es la precondición para cualquier otro beneficio dentro del debate. Panel, nuestro criterio claro, o lo que tenemos que seguir en este debate es esto, y siempre como segundas personas oradoras tenemos que dejar claro cuál es ese criterio o cuál es esa ruta de victoria que nosotros queremos presentar dentro del debate. Lo segundo, explicar cómo tu caso en efecto cumple mejor con esos criterios. Es decir, nosotros explicamos y mostramos cómo nuestro plan pues genera beneficios duraderos y que son sostenibles, mientras que ellos solo ofrecen impactos que pues no son sostenibles. Panel, incluso si su impacto sucede, no logra ser sostenible para resolver el problema central que estamos de acuerdo ambas bancadas. Entonces, el explicar cómo tu caso cumple mejor esos criterios es importante, asimismo como introducir cuáles son los criterios, explicar cuáles, por qué obviamente vas cumpliendo mejor con esos criterios. Y lo tercero es conectar ese criterio importante que hemos identificado como nuestro criterio ganador con tu caso. Panel, aceptamos que el criterio importante es proteger a las personas vulnerables. Entonces, ganamos, porque noten, la política que hemos presentado, mi primer orador y lo que voy a introducir ahorita mismo, beneficia a ese grupo en particular, mientras que en la contraparte no, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las preguntas claves, aparte de cuál es nuestra ruta de la victoria para poder saber qué es lo que ganamos? Yo creo que para que puedan como anotar otras ideas como para poder ocurrir lo que es la ruta de la victoria, podría ser como con qué criterios se debe juzgar ese debate, cuál es el punto de choque de nosotros ganador, por qué este criterio nos favorece a nosotros, cómo demostramos entonces que nuestros argumentos cumplen mejor con ese punto de choque o con ese criterio que los de la contraparte. Entonces, con esas preguntas vamos como pensando qué es lo que nos hace como favorecientes para poder como ir llegando como más ventaja a lo que es la contraparte, y como segundos oradores es bastante importante que pues dejemos claro cuál es lo que es nuestra ruta de la victoria en nuestro caso. Lo tercero, y el punto más importante de los segundos oradores y de los terceros oradores, pero segundos oradores como manera como más superficial, porque los segundos oradores, como dije, tienen más funciones, pero refutaciones. Todo el mundo conoce lo que es una refutación. La refutación lo conocemos como algo que pues hace que algo no tenga relevancia, algo no sea cierto, algo no sea importante. Y eso es importante porque lo tenemos que hacer de forma bastante profunda, lo tenemos que hacer de forma bastante estratégica y que sea bastante ordenada. ¿Cómo lo hacemos? Primero, identificar el argumento contrario, es decir, oposición nos dijo que, por ejemplo, en una moción de, yo qué sé, esta casa prohibiría las drogas, a oposición dijo que las drogas, lo que hace es cuando legalizas las drogas, pues incrementa lo que es el consumo. Lo podemos atacar de muchísimas formas, solo pues de forma superficial voy a mencionar. Lo podemos decir, por ejemplo, en la lógica pura de ese argumento, es decir, no tempanen. Ellos asumen que mayor disponibilidad implica automáticamente pues más consumo, pero ellos nunca han probado cuál es dicha relación causal con eso, porque ese medicamento en específico hace que las personas pues tengan como beneficio, porque las personas lo consumirían, etcétera, etcétera, etcétera. En el even if, incluso si fuera cierto, ellos no han explicado por qué el Estado no podría regular o controlar ese mercado en particular para que las personas pues tengan un beneficio perteneciente a ese tipo de cosas en particular. O por ejemplo, también refutar lo que es el impacto. Panel, el incremento que ellos imaginan es con marginalmente, pues no es cierto, comparado con los beneficios de reducción de crimen organizado que nosotros hemos demostrado cuando se da la prohibición, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, dentro de las refutaciones es cómo se ve comparativamente. Recordemos que en World School existen dos bancadas, por lo tanto la comparativa se tiene que ver de forma bastante clara. Es decir, noten, panel, aunque su impacto exista, nuestros impactos pues son mucho más amplios porque se refieren a la seguridad y a la salud. Sus impactos son nuestros impactos son este y este. Y este es importante en este punto de refutación
pues no refutar cada cosa detalladamente. Creo que lo importante pues es centrarse en lo que sí es necesario destruir para que vaya perdiendo persuasión lo que es el caso de la contraparte y muchas veces porque no nos da tiempo, porque quedan otras cosas que también son importantes. Y esto como segundo usuario es bastante importante porque como segundo es importante hacer ver al juez que no solo vea que estamos negando el caso en sí de la contraparte, sino que demostrar cómo el caso pues es más irrelevante que lo que es el nuestro. Lo tercero, la reconstrucción del caso. Y esto es importante porque esto lo que hace es como que el caso vaya evolucionando de forma mucho más constante, chicos. Porque, noten, tienes que defenderte de los ataques que está tirando la contraparte. Y esto siempre yo lo analogo siempre con la guerra de piedras. Noten, para que tú puedas seguir tirando piedras, debes de liberarte de la sangre y rasguños que tengas en las manos. Probablemente estar tirando piedras, agarrar piedras que son, pues, que tienen, yo qué sé, pues cosas que te pullan las manos y hace que tengas sangre. Entonces tienes que limpiar tu mano y pues seguir tirando. Esto se puede ver de varias formas. La primera es con ataques directos a la contraparte. Es decir, ellos, por ejemplo, dicen que nuestro argumento es malo. Nosotros explicaremos por qué en efecto nuestro argumento no es malo. Ellos han explicado que nosotros no tenemos accesibilidad. Nosotros explicaremos por qué el gobierno en particular tiene los incentivos de volver a que esto sea accesible, etcétera. Y cosas así para que el caso como que vaya ganando nuevamente la relevancia que nuestro primer error le ha dado. Y nosotros pues la vamos a volver a dar. Y la segunda forma es reforzando nuestros argumentos, pues, que ya desarrollado. Es decir, añadiendo, por ejemplo, ejemplos, valga la redundancia, añadiendo lo que son mecanismos, añadiendo lo que son analogías para que, por ejemplo, el caso, pues, vaya evolucionando y el argumento que vamos teniendo como que, pues, vaya teniendo más relevancia a la que ya hemos tenido. La tercera forma es mostrar que es mostrar que en efecto existe esta evolución del caso. Es decir, no solo restablecer las cosas que ya tenemos, sino hacerlo mucho más amplio para aumentar lo que es la victoria. Es decir, este beneficio que nosotros tenemos, pues no solo de la salud pública, sino también es, por ejemplo, de la legitimidad estatal. Porque, por ejemplo, la gente confía más en el Estado que regula y que protege a las personas en vez de criminalizar solamente. Panel, este beneficio no solamente es de la legitimidad estatal, también es de la responsabilidad que está cumpliendo el Estado con las personas. Panel, esto no solamente es de responsabilidad, esto también habla de un beneficio, yo qué sé, económico para el país, etcétera. Lo que se les ocurra, nosotros los podemos ir ampliando como segundos oradores para ir lo que es reconstruyendo el caso. Por lo tanto, la reconstrucción da la impresión al juez que tu mano no está lleno de piedras y sangre y por lo tanto eres capaz de seguir resistiendo lo que es más la guerra de piedra. Por eso es muy importante y necesario que ustedes como segundo discurso den reconstrucciones. Esto es primordial y es muy importante. Yo creo que las formas más fáciles de detectarles cuando, por ejemplo, ven que un equipo contrario los está refutando o viendo que le faltó algo importante a nuestro primer orador, viendo cómo podemos ampliar cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que quede como recordado, la reconstrucción es importante y se pueden hacer de varias formas. La primera es con, pues, atacando directamente al argumento o lo que nos dicen. Si ellos dicen que nuestro argumento es malo, nosotros tenemos que probar por qué nuestro argumento en efecto no es malo. La segunda es reforzando los argumentos que pues ya venían desarrollados. Y la tercera es mostrar que en efecto esa evolución y ese desarrollo está existiendo en nuestro caso, probar más impactos del que mi primero ha demostrado, e ir como reconstruyendo lo que es nuestro discurso. Eso sería como la reconstrucción del caso, que es bastante importante para que, pues, como segundo discurso, pues, el caso vaya más como más allá de lo que ve el panel. Lo siguiente, y esto es importante, y es la conclusión de lo que es de los choques importantes. Y esto, como lo dice entre paréntesis, es si hay tiempo, porque esto lo puede venir como más el tercer orador, pero nosotros como segundos oradores también es importante que lo podamos llegar a tener. Porque ¿Por qué esto es relevante? Esto es relevante porque lo que hace es que esto es literalmente la base primordial y el corazón después de los segundos discursos. Note, pónganse en la mente de un juez. Ellos deben de evaluar dos narrativas que son contradictorias entre sí. Una dice que la patata es mala, otro dice que la patata es buena. Tú debes demostrar por qué el que la patata sea buena pesa más que la patata que sea mala y es más importante. Y esto lo pueden hacer de varias formas. La primera
es como identificando los choques claros. Por ejemplo, si ustedes ven que en los primeros discursos ha habido un choque importante sobre la legitimidad, pues nosotros tenemos que explicar por qué, pues, bueno, tenemos que identificar ese choque y señalar lo que es dentro del panel. Lo segundo es venderle y exponerle al panel la comparativa. Panel, este es el punto de choque, la legitimidad del Estado. En el lado de la proposición han demostrado que existe una legitimidad con estos mecanismos. En nuestro lado hemos explicado por qué esa legitimidad es inexistente por estos mecanismos. Por lo tanto, esto es importante porque lo que hace es como ilustrar y el juez vea como más fácil cómo se ven los casos en ambos lados para que sea como mucho más fácil ver cuál es esa comparativa que nosotros queremos ver, hacer que el juez vea para que nuestro caso vaya ganando mucha más relevancia. Lo tercero es la ponderación de la comparativa con criterios importantes. Yo creo que hay muchos talleres de lo que son ponderaciones, pero lo que más como se ven es como, por ejemplo, yo qué sé, la magnitud, que este impacto pues afecta a muchas más personas o de forma más intensa, la probabilidad de que tu impacto es mucho más creíble según lo que nos han presentado, la temporalidad del impacto es a corto o largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. El punto de la comparación es importante porque así fuerzas al juez que incluso si los argumentos de la contraparte son ciertos, los tuyos son muchísimo más importantes y hacer ver al juez la comparativa de forma mucho más sencilla para que pues ustedes pues vayan vendiendo lo que es la comparativa y que pues ustedes vayan ampliando lo que es el margen de victoria en el lado pues que ustedes estén defendiendo. Entonces, esto normalmente pues lo que vas haciendo como segunda persona ahora al estar como pues comparando lo que son los argumentos y cada cosa que van teniendo, recuerden también explicar por qué ese choque es importante. Y la conclusión de esto es como tienen que explicar siempre por qué ese clash es importante y por qué eso hace que se vea como mucho más ordenado, lo que es mucho mejor, lo que es la mente y las notas del juez. Y lo último, sobre el nuevo argumento. Y este es el argumento que tu primer orador mencionó, pero no alcanzó a desarrollar, que es lo que les dije cuando estábamos explicando lo que es el primer orador. Nosotros podemos ampliar lo que es el primer orador, lo que dejó el primer orador de manera muy superficial. Esto lo podemos hacer de varias formas. La primera es identificando el punto que ya se ha mencionado para que el juez se acuerde, como, yo qué sé, panel, mi compañero hablaba sobre un impacto cultural, nosotros lo vamos a hacer como segundo orador. Lo segundo es que se desarrolla. Es decir, por ejemplo, este impacto cultural es importante porque, por ejemplo, cuando normalizamos esta política, pues reducimos lo que es el estigma para que personas vulnerables pues no se vean afectadas. Tercero es que el juez se lo compre, porque recordemos que la forma en que nosotros tenemos que evolucionar el caso es como una forma pues que no se vea como material tardío. Entonces, ¿cómo hacemos que ese material que nosotros estamos presentando no se vea como material tardío? Es haciéndolo ver al juez y vendérselo al juez como algo también importante y parte de su caso. Es decir, explicando por qué el choque sobre el que hablaba nuestro primer orador, pues no está de forma aislada, y explicar cómo se desarrolla, explicar cómo se pondera, explicar por qué es importante y cómo esto es crucial para que el debate se dé y solamente así se dé. En conclusión, lo que podemos explicar del segundo orador, pues explicando pues todas las funciones específicas que tiene, que ya sea el orden que ustedes quieran dar, eh, lo que ustedes quieran hacer con los puntos, pues es bastante importante que ustedes los vayan como desarrollando como segundo oradores. El papel importante entonces que tiene el segundo orador, no, pues, no solamente es refutación como nos lo han vendido toda nuestra vida, sino que es bastante que es algo bastante clave, sino que tiene pues todas las funciones que acabamos de explicar. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre los segundos discursos? Si no, podemos pasar a los terceros discursos. Vale. Entonces, vamos a pasar a las terceras personas por ahora. Vale. Vamos con la introducción de los terceros discursos. ¿Cómo se introducciona a los terceros discursos? Noten que hasta ahora en el taller, pues hemos visto tres tipos de introducción. En el primero, pues el primer orador es un introductorio al caso. En el segundo ya es como más involucrativo con el otro caso. Y la tercera introducción que tiene la tercera persona oradora tiene una función casi parecida a lo que es la segunda, pero son diferentes objetivos. En el segundo orador es recordar cuál es su estrategia. En el tercero lo que tenemos que hacer es vender y resituar y redirigir al juez
cuál es la ronda y por qué tu intervención termina siendo necesaria. Lo primero que hay que hacer es recordar qué es lo que hemos visto dentro del debate. Esto lo podemos hacer, yo qué sé, resumiendo en 2 o 3 cosas clave que ya están establecidas por tu equipo y por la contraparte, o ya sea por un problema que tenga el caso contrario dentro del debate, e ir recordando al juez qué es lo que vamos dando dentro del debate para que tu caso pues se vaya introduciendo. Por ejemplo, panel, hasta ahora dentro del debate en oposiciones hemos probado con solvencia X y el impacto Y el error de la oposición es asumir Z sin haber probado W. Entonces tenemos que ir pues evidenciando cosas para que tu caso y tu tercer discurso vaya entrando, porque hay veces que los terceros discursos, pues como el juez ya ha escuchado muchos discursos, se les hace como muy perezoso escucharlo, tenemos que hacerle creer al juez que nuestro tercer discurso es bastante necesario y no solamente repetir las cosas que ha dicho el segundo orador, sino que en efecto nuestro tercer discurso es importante dentro del debate. Eh, ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, aparte de explicar o resumir las líneas, también lo podemos hacer como, por ejemplo, panel. Voy a reconstruir primero el caso, en la segunda voy a refutar, en la tercera voy a comparar y luego voy a ponderar por qué ganamos. Y ir explicando y haciendo cosas que sean persuasivas para la mente del juez y hacer que tu caso pues vaya entrando y que vaya siendo necesario. Entonces, ahí vamos con lo segundo. Luego es como recordar cuál es nuestra ruta de la victoria que han mantenido ustedes dentro de lo que es el debate. Noten, el objetivo de la ruta de la victoria en el tercer discurso es recordar y hacer, y al creer y orientar de nuevo al juez cuáles son los criterios y por qué esos criterios que han surgido en todo el debate, pues son los que más importan. La forma en que se ve es como, por ejemplo, panel, recordemos que nosotros ganamos por la certeza, y la certeza es el criterio principal, porque si no tenemos certeza no podemos producir efectos. Y más que todo en esto es como reorientar las cosas que hemos dado dentro del debate, y la forma más fácil como de venderlo es como juzguen panel, juzguen este choque por X. Nosotros cumplimos X por 1, 2, 3 razones. Sus impactos en el lado de la contraparte fallan por 1, 2, 3 razones. Por eso, bajo X, pues nosotros tenemos que ganar porque hemos probado, porque en efecto, bajo las explicaciones que hemos dado, bajo todo el debate, nosotros hemos explicado que X es lo más importante, por lo tanto hemos ganado X. Entonces, pues vamos como recordando y reorientando lo que es el juez, pues las cosas que hemos dado dentro del debate. Lo tercero es la refutación. Y aquí la refutación en el tercer orador es lo que más lo caracteriza, porque a veces cuando somos segundos, pues podemos refutar si acaso algunas cosas, porque estamos ocupados en otras cosas que también son importantes. Entonces el objetivo de la refutación en los terceros discursos es demostrar a qué más puede dañar el caso e ir variando cosas, ya sea con los ejemplos que les expliqué anteriormente, explicar por qué algo no es cierto, porque algo no es importante, etcétera. Nuestro objetivo como tercer discurso es buscar las cosas como que no se han tocado dentro de la contraparte, que nuestro segundo discurso pues no tuvo la oportunidad de refutar, ir identificando las cosas importantes, ir refutando lo más que puedas y de forma bastante variada para que pues el caso de la contraparte pues no tenga oportunidad de ganar. Nosotros como terceros discursos pues ganamos pues más relevancia. Lo tercero es la reconstrucción, que era lo que les contaba también anteriormente. Después de refutar y después de mejorar su caso y reafirmar constantemente lo que hemos estado presentando en el debate, pero aquí es un poco mucho más diferente, porque a este punto del debate nuestros argumentos han sido atacados de forma constante. Es decir, hemos escuchado, por ejemplo, si somos oposición, hemos escuchado 3 discursos que están atacando el caso de mi primer y segundo orador. Por lo tanto, aquí lo que yo recomiendo es como recordar cuál es la versión original de nuestro argumento y cómo lo hemos presentado, de la forma tal cual los hemos presentado dentro del debate en que la oposición ha atacado. Segundo es como corregir cuál es la vulnerabilidad que ha identificado de nuestro argumento de la contraparte, pues, y ir añadiendo como matices que haga que el argumento siga siendo pues resistente y que haya sido como relevante. Y mantener pues la sangre pues limpia en nuestras manos, e ir cómo se va fortaleciendo y con análisis comparativos, etcétera. Entonces la reconstrucción en el tercer discurso, pues es una reconstrucción que también es importante al igual que la segunda, pero el tercero también es mucho más importante porque recordamos que ya ha habido bastantes discursos que han intentado como identificar cuáles han sido las vulnerabilidades de nuestro caso. Entonces nuestro deber aquí es reconstruir ese argumento de forma bastante clara y que no quede como con vulnerabilidades a lo que es al final de lo que es el debate.
Y también mientras vamos refutando, tienen que ir siendo comparativos. Y ahí entra el siguiente punto, que es pues la comparación y lo que es pues la conclusión de lo que son los choques importantes. Noten, cuando somos terceros oradores tienen que ser unos terceros de forma bastante ordenada. Es decir, vamos explicando bajo qué choques específicos, bajo qué refutaciones específicas, bajo qué criterios en específico, reconstrucciones de los choques, etcétera. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir comparando constantemente argumento con argumento e ir ponderándolo. Y ir concluyendo lo que son esos choques y esas comparaciones que son importantes y explicando brevemente por qué las ganamos. Entonces, en conclusión, el objetivo de estos terceros discursos son claves dentro de lo que es nuestro caso, porque hace que los argumentos y el lado pues sea persuasivo y que sea constante dentro del debate. Esto no es como una repetición de lo que ya hemos dado, sino que es como algo más introductorio y algo como, o sea, no introductorio en el sentido de que vamos a introducir cosas nuevas, sino que nosotros veamos cómo nuestro tercer discurso se va introduciendo dentro del debate y por qué nuestro caso termina siendo como, o nuestro discurso termina siendo necesario per se. Antes de continuar con el siguiente discurso, que ya sería el último discurso, ¿hay alguna pregunta hasta ahorita de los terceros discursos o las terceras personas a la hora de proposición y oposición? La verdad es que pueden hacer cualquier tipo de pregunta, la verdad es que si les queda dudas de algo o cualquier cosa, pueden abrir su micrófono o levantar la mano. Dice, los cuadres funcionan igual que en Parliament Britannic, es decir, si la primera persona de proposición hizo un encuadre general injusto, yo como primera persona de oposición puedo cambiarlo. Sí, funciona exactamente igual. De hecho, esa es la idea esa es la idea principal de las dos bancadas. Si primer discurso de proposición ha traído un encuadre donde dicen que a nuestro lado pues las personas no van a tener dinero, nosotros tenemos que ir reencuadrando, tenemos que ir explicando pues esa función. De hecho, son las funciones primordiales de lo que es el primer orador, porque es como ir encuadrando y ir explicando cuál es el marco principal dentro del debate. Sí, entonces sí, contestando la pregunta, sí se puede hacer y sí se puede como ir cambiando lo que es como nosotros primeras personas ahora. Podemos ir a pasar al discurso de réplica. Recordemos que estos discursos, no sé si lo vieron ayer, pero en estos discursos solamente lo pueden hacer el primer y el segundo discurso. Esto no lo pueden hacer las terceras personas, solamente lo puede hacer la primera persona de proposición, la segunda persona de proposición, la primera persona de oposición y la segunda persona de oposición. Recordemos que tal como lo dice en el manual, este discurso no podemos introducir ningún tipo de análisis nuevo, como por ejemplo las refutaciones, ni nada. El principal objetivo de este discurso es recordar cuáles han sido los puntos de choque principales y ver de forma holística cómo se ha dado el debate. Esto se puede ver de varias formas. Lo primero es como recordar cuáles han sido los errores que han surgido, es decir, la oposición jamás ha resolvido entre A y B, jamás han explicado cómo se implementa, jamás han explicado cómo algo es efectivo, etc. Lo segundo también se puede ver como, por ejemplo, los puntos de choque de manera directa, con las razones de los equipos, ya sea, por ejemplo, panel, el argumento de cómo se ha visto el debate, ellos han traído un argumento sobre la efectividad, las explicaciones de efectividad son estas, nuestras explicaciones de inefectividad son estas, y posteriormente a eso explicar por qué tu equipo gana. Y ese es el objetivo central de tu discurso. Y esto es como, por ejemplo, que ustedes estén contando un cuento a alguien. ¿Qué es lo que, por ejemplo, qué fue lo que se debatió? ¿Cómo, por ejemplo, chocaron los equipos? ¿Quién, por ejemplo, resolvió mejor los choques? Es como si ustedes, por ejemplo, pues ustedes están, yo qué sé, con su coach de debate y su coach de debate les pregunta, pues, ¿qué es lo que pasó dentro del debate? Ustedes les explican esto y ustedes, por más que el juez no les haya dado el gane, ya ahorita se la pregunta, déjame terminar con este punto. Por ejemplo, si ustedes, por más que el juez no le haya dado el gane, ustedes le explican a su coach cómo efectivamente ustedes ganaron. Entonces, pues ustedes tienen que ir explicando cómo en efecto ustedes van ganando. ¿Sí, Gerson? Bien, buenas noches, ¿me escucha bien? Sí. Bueno, yo vengo del Parlamento Británico y realmente quiero saber, ¿esto es un tipo así como un látigo para entenderlo mejor? No. La diferencia entre los discursos de réplica y los discursos de látigo de Parliament Britannic es que los discursos de réplica, pues como dice ahí, no se pueden refutar, pues solamente son observaciones y son ponderaciones.
Sí tiene como algunas características de látigo. Yo creo que lo que más se podría asemejar a un látigo es los terceros discursos. Eso es lo que más se podría asemejar. De hecho, para que pues como lo vayan analogando y lo vayan relacionando como que algo, con algo que se les haga familiar, los primeros discursos son como los primeros discursos de cámaras altas. Los segundos discursos en World School son como los segundos oradores en cámaras altas también. Y los terceros discursos son como si ustedes estuvieran dando un látigo. Así es como la forma más simple que lo pueden como analogar y lo pueden como relacionar en el formato World School. Los discursos de réplica, como lo dice ahí, pues no son, o sea, no puedes refutar, pues son como discursos como más observativos, son como más cosas adelante que pues ahí están como están más anotados, como explicar o ir contando como una historia. Yo creo que las diferentes formas de hacerlo más usuales pueden ser dos. La primera es pensando como un juez y ser como una persona panelista, y la segunda es como si le hablaras a alguien que jamás ha visto el debate. Yo creo que la segunda, como que ya les estaba explicando con el tema del coach. Vamos primero con la primera, que es pensando como un juez. Esto es como si ustedes estuvieran en un panelista y ustedes estuvieran defendiendo una comparativa y ustedes estuvieran explicando por qué un equipo gana. Lo que tienes que hacer es definir primero cuáles son los criterios que se han dado, y esto es persuasivo, porque lo que hace es que les vas vendiendo al juez cómo ustedes van ganando en su lado. Y la segunda forma es como si le hablas a alguien sin contexto. Noten, yo creo que la idea principal es como explicarle a ese alguien, yo qué sé, la forma de analogarlo es como, piensen que ustedes están en una sala de debate y alguien casualmente entró a su sala cuando ustedes están dando su discurso de réplica. Ustedes lo que tienen que hacer es hacer que esa persona random que entró y que no ha visto nada del debate entienda qué es lo que pasó. Es decir, ir explicando. En el lado de gobierno presentaron este encuadre con esta característica. Nosotros lo hemos encuadrado de esta forma, con esta característica. El argumento de gobierno tiene estas explicaciones. Nuestro argumento tiene estas explicaciones. Nosotros ganamos por X3, X, Y, Z, W. Y ir explicando cómo pues, se va evolucionando el caso. Es prácticamente eso, ir como explicando qué es lo que dijo proposición, qué es lo que hizo oposición. Y esto lo que hace es que su lado y el principal objetivo de este discurso es venderle al juez que ustedes en efecto van ganando, y que el juez vaya sintiendo que su caso pues es superior y que su caso pues es el mejor dentro del debate. El objetivo principal del discurso es ese. Y nada, no sé si tienen alguna pregunta sobre los discursos específicos de réplica, o no sé si a Gerson pues como que le aclaró la duda con lo de las látigos, los segundos discursos de cámaras altas, los primeros discursos de cámaras altas. Vale. Entonces creo que no hay preguntas sobre los discursos de réplica. Podemos pasar al el siguiente slide, que ya son como... aquí hay... Ok. Vale, hay dos preguntas. La primera es si... ¿podemos pasar a la anterior? Ajá. Dice, ¿se pueden dar nuevos argumentos? No, no se pueden dar nuevos argumentos. Por eso es que por eso es que los primeros tres discursos se le llaman como discursos constructivos o discursos sustantivos, porque son los discursos que construyen. En estos discursos no puedes argumentar, en estos discursos no puedes refutar, no puedes traer ningún análisis que sugiera algo nuevo. Lo único que puedes hacer son observaciones y ponderaciones. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia concreta del tercer orador y el discurso de réplica? La diferencia concreta entre el tercer orador y el discurso de réplica es que el tercer discurso de ambas cosas sí tiene capacidad de respuesta. El discurso de réplica no tiene capacidad de respuesta. Nos podemos decir por qué algo es falso si no es un análisis que hayan presentado nosotros como pues bancada. Entonces el discurso de réplica pues solamente puede presentar observaciones y ponderaciones, y con eso voy a contestar la pregunta que también era una pregunta sobre qué es una ponderación. Una ponderación es explicar por qué algo es importante o explicar por qué tu caso es el más importante. Es decir, una ponderación se puede ver panel, incluso si ellos prueban y nos refutan cada uno de nuestros argumentos. Nuestro caso sobre la seguridad es importante porque es la precondición para que, por ejemplo, exista economía, para que exista, por ejemplo, salud, para que exista, por ejemplo, bienestar social. Así se ve como una ponderación, es como una ponderación, es como explicar por qué algo como es lo más importante dentro del debate.
y ir como que haciendo tu caso como más persuasivo. ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que no. Ahora sí, podemos pasar al siguiente slide. Al siguiente slide. Ahora sí, el espacio de preguntas generales. Aquí, este espacio, como lo dije al principio, ahorita como que no veo como preguntas en el chat que hayan puesto así. Para los que entraron como nuevos, este espacio de preguntas generales es como el espacio donde ustedes pueden hacer preguntas de cualquier tipo, ya sea como, por ejemplo, preguntas, ya sea no solamente del taller, sino preguntas que, yo qué sé, preguntas de lo que quieran. Cómo, pues yo he visto el formato World School en la experiencia que tengo, qué es lo que... qué es lo que más cuesta, cuáles son los errores comunes que pues cometen las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí pueden hacer cualquier tipo de pregunta, pueden alzar la mano, pueden ponerla por el chat, pueden abrir su micrófono. Adelante. Pueden hacer cualquier tipo de preguntas. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta sobre cuáles son los errores más comunes que se suele cometer al momento de hacer los discursos, disculpe, los discursos, los primeros oradores. Ok, una pregunta bastante interesante. Yo creo que el error más común que hacen dentro de los primeros discursos, eh, yo creo que la principal, creo que el principal problema cuando hacen los primeros discursos es como no desarrollar bien los encuadres o no justificar bien los encuadres. Recordemos que los encuadres son una parte bastante importante, de hecho creo que es la base de todo lo que viene después. Tienen que justificar bastante bien los encuadres. Ya sea porque, por ejemplo, en este país está pasando cosas en particular, justificar por qué ese algo pasa en efecto, justificarlo, o sea, graficarlo, hacer plausible ese encuadre, o sea, hacer que es posible ese encuadre, y vendérselo al juez, que el juez te lo compre. Entonces creo que eso es como lo primordial y creo que eso es como lo que yo más he visto, pues que no justifican los encuadres, solamente afirman el encuadre, más no se involucran o porque ese encuadre tiene que ser el del debate. Entonces creo que ese como sería como el primordial error que cometen más como los primeros oradores, porque ya como lo demás, como los argumentos, otro error que se puede cometer es como que el argumento no esté bien desarrollado, pero eso se puede como corregir, porque eso ya como que tienes un segundo discurso, pero lo que sí es primordial, el primer discurso es que pues el argumento, el encuadre en sí esté bien desarrollado, esté bien explicado y esté bien como mecanizado. No sé si eso como resuelve como la pregunta.